Hubo una guerra que duró décadas con el laberinto y terminó con la victoria de los de la superficie. Después de sus derrotas, decenas de miles de maestros del laberinto liberaron a sus prisioneros. Entre todos esos prisioneros había bebés nacidos dentro del laberinto. Sus madres ya habían muerto, así que tuvieron que ser criados con leche de monstruo. Un hombre vio a un niño y alertó a su jefe, porque esos niños poseían poderes de otro mundo y eran demasiado fuertes para ser considerados simplemente humanos. Dos ancianos discutían sobre la niña que había nacido en un laberinto y que probablemente provenía del nivel más bajo. Como la humanidad los llamaba, eran bebés de calabozo. La niña que emergió fue acogida, y todos fueron advertidos de tener cuidado porque ella no sabía cómo controlar sus poderes. Los llamaron bebés de calabozo, y dijeron que debían vigilarlos de cerca. Uno de los reporteros comenta que están a punto de filmar el segundo piso del laberinto, mientras otro responde que no queda nada allí. Discutiendo, destacan que es una oportunidad para hacerse millonarios, porque los bebés no son bien conocidos, y ellos serían los primeros en mostrar esto, aunque les cuestionaron sobre ello. Un reportero responde diciendo que hizo un poco de investigación y pregunta si sabe lo obsesionados que están los bebés de calabozo con ellos. Él respondió que aparentemente ese tipo es el único bebé de calabozo que se niega a acercarse al laberinto donde nació y que nunca se reveló su nivel. Pregunta si es porque es débil y por eso también contrató guardias, solo por precaución. El reportero responde que tal vez podría ser otra cosa completamente diferente, dejando el suspenso en la escena y diciendo que deben ir rápido, pero fue contradicho por estar allí solo 10 minutos, además de dar advertencias sobre lo peligroso del lugar y sobre que los guardias no deben usar sus armas contra las bestias. Los guardias, al escuchar que deben evitar conflictos, contradicen al guía diciendo que se preocupa demasiado. Uno de los guardias se burla de los bebés de calabozo, comparándolos con bebés Buda, y diciendo que a nadie le importa eso y que ellos protegerán a todos los bebés. El tipo piensa para sí mismo que los guardias no entendieron nada y que, mientras los guardias hablan, alguien está siendo destrozado. También menciona que Gier no es cualquier lugar, mientras un reportero se sobresalta por un ruido fuerte y pregunta qué podría ser eso. De repente, un monstruo enorme aparece entre las rocas del lugar. El guía dice que es una bestia de cuerno, a menudo encontrada en el primer piso de Gier, señalando que está herida y que sería mejor irse antes de que el olor se quede impregnado. Los guardias, en formación y listos, gritan a todos que se agachen, prometiendo que protegerán al equipo. El guía principal y los reporteros gritan desesperadamente que no disparen. Muy atento, uno de los guardias grita «¡Fuego!», con la intención de que todos disparen de inmediato a la bestia. Empiezan a disparar frenéticamente al monstruo. La bestia es alcanzada por las balas y emite un sonido ensordecedor que aturde a todos. Poco después cae al suelo inconsciente y gravemente herida. Todos están sorprendidos, mirando incrédulos lo que acaba de pasar. Se ven desesperados y confundidos. Los guardias no pueden creer que hayan matado a la bestia tan fácilmente y se burlan, diciendo que no era nada. Pronto, los reporteros quedan impresionados con la situación, mientras todos se burlan de la bestia, diciendo que todo lo que está vivo y se mueve puede morir. Emocionado, el grupo quiere avanzar, pero el guía los advierte. Es contradicho y se ríen de él, porque según ellos el problema ya estaba resuelto. De repente, todos escuchan un enorme estruendo en la cueva. Preguntan qué es ese ruido, y el tipo atento responde que un depredador que probablemente escuchó los disparos estaría en camino y que sería mejor que todos se fueran rápido mientras todavía está lejos. Uno de los guardias grita que ellos pelearán más, diciendo que probablemente podrían derrotarlo con una táctica, ya que la otra bestia cayó con solo unos pocos disparos y usa el valor de la bestia como incentivo. En la discusión, mencionan que la bestia muerta vale millones y que si matan más, sería más de 10 millones para cada uno. El guía se muestra decepcionado con esta meta y los dos se miran fijamente por un momento. Luego, les dice a los guardias que hagan lo que crean mejor, pero que todos los demás se mantendrán alejados porque no tienen armas. Mientras tanto, los guardias celebran pensando en el dinero, y todos los demás reciben instrucciones de seguir al guía y alejarse, incluso uno de los reporteros que quería filmar. Ante esto, el guía les da una orden más enérgica para que se aparten. Se despiden de los guardias diciendo que los verán más tarde y preguntan dónde deberían esperar y si todos estarán bien después de buscar a los monstruos. El guía, de repente, empieza a correr y todos le piden que espere. Ya cansados de tanto correr, se miran unos a otros y se toman un momento para recuperar el aliento.
Una de las reporteras pregunta a dónde se dirigen y comenta que las grabaciones están todas desordenadas, esperando su respuesta. Él dice que ya no habrá más filmaciones. Kim dice que todos se van, aunque lo cuestionan. Las preguntas surgen debido a las palabras que el guía les dijo a los guardias antes. La reportera se da cuenta de por qué él no se acerca al laberinto, pero no termina la frase, dejándola en suspenso. Él la mira por unos segundos, lo llaman cobarde, lo cual termina con el suspenso. Ella dice que todos deben regresar, aunque la cuestionan y responde que es para filmar a los guardias peleando contra las bestias. Enfurecida, también comenta que todos gastaron mucho dinero para estar ahí y que, si se van ahora, algo pasará, y deja el final en suspenso. De repente, Megan emite un ruido detrás de ellos. Todos se voltean y observan nuevamente. El sonido resuena por todo el lugar y parece acercarse cada vez más. El grupo se ve cada vez más asustado. El guía les dice que se calmen y sigan caminando, porque no pueden dejar que el depredador note que el grupo está dividido. Mientras lo cuestionan sobre todo, él dice que los depredadores cercanos escucharon los disparos y que la primera bestia que mataron era solo una presa. Ella le pregunta al líder si va a dejar que los guardias mueran sabiendo toda esa información, y él responde diciendo que, si intentara ayudarlos, todos estarían muertos. También menciona que el olor a sangre podría estar en la ropa de los guardias y que podrían haber sido atrapados si todos hubieran corrido. La reportera, desesperada, intenta remediar la situación, pero el guía le pide calma. Ella le dice que, si los guardias hubieran sido convencidos, las cosas podrían haber sido diferentes. La escena se vuelve más tensa cuando un sonido emerge. Era un depredador voraz. De repente, el animal aparece entre ellos y ruge con fuerza al grupo. Justo después, muerde la cámara del camarógrafo. Kim y la reportera observan todo con una mirada de desesperación. El depredador devora vorazmente al camarógrafo, quien, a pesar de pedir ayuda, pierde la vida. El guía se pregunta si es un mono lobo, y la reportera pregunta por qué están en el primer piso. Él mira desesperadamente al monstruo. Después de todo lo sucedido, se revela un grupo entero de depredadores, y el resto de los exploradores son devorados vorazmente, mientras se preguntan desde cuándo los monstruos están tan cerca de su ubicación. Kim rápidamente trata de luchar contra los monstruos. Los mira fijamente y reúne el valor para correr. Se lanza rápidamente hacia uno de ellos y se prepara para atacarlo con un golpe preciso. Mira intensamente a los ojos del monstruo y lo golpea con fuerza contra su cuerpo. El monstruo ruge de dolor y desesperación, y pronto es golpeado en el rostro, cayendo al suelo sin vida. De repente, otro depredador intenta atacar a la reportera con sus puños. Al ver esto, Kim actúa heroicamente y corre rápidamente hacia el monstruo con una mirada de venganza, golpeándolo con fuerza. Luego levanta a la reportera en sus hombros y le dice que correrá al ritmo que se espera de un bebé de calabozo, advirtiéndole que algunas costillas podrían romperse, pero que se agarre bien. Corren rápidamente, alejándose del monstruo que queda herido. El depredador, confundido por lo que sucedió, intenta golpear el suelo, pero ya no hay nadie ahí. Después de correr tanto, ambos se sientan a descansar tras haberse alejado. Kim le dice que debió haber dolido, pero que lo hizo muy bien y que los monstruos deben estar persiguiéndolos. Ella, llorando mucho, le pregunta por qué dejó morir a los otros miembros del grupo, diciéndole que es lo suficientemente fuerte como para usar un cuchillo sin filo. Entonces, ¿por qué los dejó morir? Él le responde que parece haber entendido todo mal, y que él solo fue contratado como guía, no como guardia. También le pregunta si en el contrato decía que debía pelear, a lo que ella responde, mencionando las vidas de las personas que murieron. Irónicamente, él le responde «Bienvenida a Guerre», y con arrogancia le pregunta si ella fue quien contrató a ese montón de idiotas que nunca habían estado ahí y que hicieron todo lo que él les dijo que no hicieran. Por eso murieron. El protagonista dice que, si todos lo hubieran escuchado desde el principio, podrían haber minimizado los daños y ni siquiera habrían sido atacados. Ella le pregunta por qué solo la salvó a ella entonces, y él le responde preguntándole quién le pagará si ella muere ahí, que él sigue trabajando y que ella necesita pagarle, así que la mantendrá viva. De repente aparece una luz dorada. Los dos la observan con atención y notan que lo que tienen frente a ellos es un emblema de calabozo. Él comenta que corrió en cualquier dirección, pero aún así terminaron dentro del calabozo, y dice que deben salir de inmediato. Intentan correr, pero caen en un enorme agujero que se abre en el suelo. Gritan desesperadamente mientras caen desde una gran altura. Al llegar al suelo, Kim mira al techo con la vista fija, intenta levantarse rápidamente y escucha un ruido muy extraño proveniente de su propio brazo. Se da cuenta de que su brazo izquierdo está roto.
pero, aún así, se mantiene optimista y dice que pudo haber sido peor. El protagonista busca a la reportera y no la encuentra. Comenta que ella no podría haber sobrevivido a una caída de esa altura y que su pago se ha ido. Pronto escucha a otro depredador y dice que está en problemas, que cayó en el centro de un calabozo. Se pregunta qué lugar es ese, que no muestra signos de actividad y parece un calabozo abandonado. Mira el emblema del calabozo y de repente, la serpiente enroscada alrededor del emblema lo mira directamente y decide envolver su cuerpo para atacarlo. La serpiente intenta morderlo con sus enormes colmillos y logra morder su brazo sobre el abrigo. Kim mira desesperado lo que acaba de suceder. Era la serpiente 1830 que acababa de ser liberada. Encuentra ridículo el hecho y dice que no puede morir ahí, que él será quien herede este siniestro subterráneo. Intenta decir algo sobre su muerte, pero se desmaya, aceptando el destino del subterráneo siniestro. Despierta del desmayo mirando fijamente al techo e intenta levantarse del suelo. Celebra estar vivo después de todo, diciendo que definitivamente vio el veneno extenderse por su cuerpo. Se da cuenta de que su brazo está curado, ya no está roto. No solo su brazo izquierdo, sino todo su cuerpo. Analiza el lugar y dice que se parece mucho a algún lugar cerca de la entrada del primer piso. De repente, ve a la reportera sobreviviente tirada en el suelo. Corre hacia ella y, al analizarla, descubre que aún respira, pero sus heridas son muy graves. Entra en desesperación y dice que no tiene un botiquín ahí, ni a nadie más para ayudarla. Mucha sangre sale de la boca de Yunju. Él dice que no hay tiempo para pensar en todo eso y que si sigue ahí sin hacer nada, será demasiado tarde. Desesperado, le ruega que aguante un poco más, que ya casi llegan a su casa. El protagonista anuncia que ha llegado y al entrar, escucha algo proveniente de la televisión. Era un noticiero anunciando un accidente que había ocurrido ese mismo día a las 9 de la mañana. También se decía que 7 de las 9 personas presentes en la escena habían muerto, y se presumía que fue una emboscada de una bestia con cuernos. Continuando, las noticias hablan de los 2 sobrevivientes, mientras Kim comenta sobre la rapidez con la que las noticias se esparcen. Apagó la tele y, aliviado, comentó que al menos la parte donde los guardias no le hicieron caso quedó grabada en video. Y tranquilamente dijo que si no fuera por las cámaras, ya le habrían metido una multa. Se dirigió al cuarto de su hermana y le dijo que había dejado parte del pago ahí, que seguramente ya lo había visto. Mientras pensaba rápido en llevarle otro paquete, se topó con su hermana en el pasillo y murmuró sorprendido que ya estaba en casa. Aunque estaba enojado, le preguntó si había estado llorando. Ambos se quedaron mirándose unos segundos en suspenso. El protagonista rápidamente pensó que su hermana había visto el dinero en su cuarto y que eso la había sorprendido y emocionado porque era una buena lana. Rápidamente, Kim le entregó el paquete y le dijo que lo usara para su boda, pero que no preguntara de dónde sacó la lana, que no venía de nada malo. De repente, su papá apareció en la escena y le preguntó qué significaba todo lo que estaba viendo. Kim le respondió con otra pregunta, sorprendido de que ese día estuviera en casa de descanso, y fue regañado por ser desobediente, pues había escuchado que su hijo andaba arriesgando la vida para ganar dinero. Por eso, había dejado el trabajo y regresado a casa. En un tono enojado, le ordenó a Juni que regresara todo el dinero que su hermano le había dado, diciéndole que lo regresara ya mismo. El guía recibió más preguntas de su papá, quien le preguntó si realmente pensaba que sus padres eran tan inútiles como para que él tuviera que arriesgar su vida solo para casar a Juni. Kim le contestó diciendo que no sabía de qué hablaba su tutor y le dio un ejemplo de que solo había recibido el dinero trabajando, mientras su papá terminaba la conversación. Entonces, reveló que no era su padre biológico, pero que estaba siendo subestimado, y le preguntó si creía que no se daría cuenta. Kim le pidió disculpas a su tutor en ese momento, miró a su alrededor, visiblemente nervioso y sudoroso. Su hermana le devolvió todo el dinero que había ganado, y él trató de devolvérselo a Ji, sintiéndose algo avergonzado. Decepcionado, su papá le dio una lección diciéndole que pensaba que lo había educado bien, pero que en realidad había crecido siendo bastante egoísta. También le dijo que ya sabía que criar a un hijo era una tarea difícil, mientras el protagonista intentaba explicar que le había dado el dinero aquí porque quería y no tenía en qué más gastarlo. Su tutor respondió diciendo que no aceptaría dinero que pusiera en riesgo la vida de su hermano y que el protagonista también era parte de la familia y no debería hacerles pasar un mal rato así. El padre le pide que entre a descansar y que no vuelva a hacer todo lo que hizo. Kim le responde afirmativamente, un poco apenado.
Adoptar a un huérfano del calabozo, también conocido como un niño del calabozo, te da mucha lana, y por eso ha habido muchos casos en los que la gente adopta niños solo por el dinero y abusa de ellos, lo que termina en que los padres sean asesinados. Por eso ellos tienen suerte de conocer a una verdadera familia. Pero la familia está teniendo problemas por la boda de su hermana. Kim observa atentamente su mano y revela un tatuaje en su muñeca cuyo origen desconoce. Kim toca su tatuaje, que se vuelve verde, y algo verde aparece frente a sus ojos. Al tocarlo, se revela información sobre un supuesto calabozo nagal. Él dice que descubrió algunas cosas en Internet y que el panel verde con la información se parece mucho a lo que aparece en los videojuegos. Se descubre que el calabozo probablemente se refiere al lugar donde fue mordido por la serpiente, y se pregunta si un calabozo abandonado lo eligió como su dueño. Pensando, se da cuenta de que el portal es algo de un juego y que tiene algo nuevo, algo que antes no estaba ahí. Al tocarlo, su trono cae al suelo, y al mirar a su alrededor, a través de un portal, es teletransportado de vuelta al calabozo donde fue atacado por la serpiente. Mira fijamente a la serpiente y piensa que el lugar es el mismo de antes, pero se confunde porque ese lugar es un poco diferente. De nuevo, se queda viendo a la serpiente cuando de repente aparece otra vez, y es tan rápida que el protagonista apenas la puede seguir con la vista. Tiene que usar toda su fuerza desde el principio. Se enfrenta a la serpiente y la inmoviliza con un trapo, burlándose y diciendo que no caería en el mismo truco 2 veces. Pensando para sí mismo, se da cuenta de que su plan no funcionará por mucho tiempo, porque la serpiente es lo suficientemente fuerte para romper el trapo y que necesita un arma para pelear. La serpiente le dice que es el literador 1823 de las serpientes y que heredará el subterráneo y se sentará en el trono de Naga. Kim mira fijamente a la serpiente y ésta también le dice que él es demasiado pequeño e inferior para soportar el peso de la corona, pero que no está ahí para retrasar el flujo del tiempo, así que también lo considerará como destino. El protagonista cuestiona sobre el trono de Naga, de qué está hablando la serpiente y si es el dueño del calabozo. La serpiente desaparece deseándole suerte y gloria al nuevo rey de Naga, mientras Kim le pide que espere y le dice que no juegue con él porque odia los calabozos. El protagonista piensa para sí mismo, murmurando que ni siquiera ha visto calabozos en años y que solo quiere conseguir la lana para cubrir los gastos de la boda de su hermana. También piensa que en su vida una cosa molesta sucede tras otra y que debió haber escuchado a sus papás y evitar los calabozos. De repente, la voz de su hermana resuena desde el portal preguntando si pueden hablar un poco. Él miente respondiendo que espere porque se está cambiando y se pregunta si era el mismo portal que cruzó, sin imaginar que el sonido también cruzaría. Aún así, Ji entra en su cuarto, aunque él le pida que espere. Se prepara para regresar a casa y rápidamente salta al portal. Kim dice que sintió como si su cuerpo se estuviera rompiendo, pero no había nada malo en él. Su hermana le pregunta qué es ese ruido extraño de su cuarto y por qué está todo encorvado y no se ha cambiado aún, lo que lo hace sentir tímido. De repente, una voz diciendo «legendario» proviene de la computadora del protagonista. Hee pregunta si ahora está jugando. Él responde que no, y que solo es una transmisión en vivo. Ella responde que no pensó que su hermano tan estricto tuviera interés en algo de su edad, y él se pregunta por qué lo considera estricto. Archie responde que Kim no tiene pasatiempos y que cuando era niño solo se quedaba en blanco durante horas y horas. Él le pregunta si así es como lo ve, y no está equivocado, porque después de salir del calabozo no pudo dejar de pensar en ese lugar. No estaba acostumbrado a tanta paz y esa columna le resultaba algo incómoda. Probablemente esa sea también la razón por la que otros niños del calabozo siguen siendo empujados hacia los calabozos. Después de estos pensamientos, su hermana le pregunta qué pasa. Lo mira muy triste y le pide perdón por todo, porque no sabía que había regresado al calabozo por ella, pero se preguntaba qué estaba pasando. Él le dice que está bien y que no hay nada de qué preocuparse, y trata de darle el dinero de nuevo, pero se da cuenta de que ya no tiene el dinero en su poder y recuerda que está en la chaqueta de tela que inmovilizó a la serpiente. Le pide a su hermana que espere, que ya regresa. Al mirar al portal, ve a un ser demoníaco con su chaqueta llevándose el dinero. Se prepara, mirando al pequeño diablillo en el portal con una expresión fija y confundida. El protagonista piensa desesperadamente en el dinero de su hermana y disimula diciendo que está bien, que no debe preocuparse, que solo estaba tan curioso sobre el juego que se olvidó de lo que sucedió ayer. Tratando de terminar la conversación, Kim le dice a su hermana que le gustaría disfrutar de un nuevo pasatiempo, y ella responde afirmativamente.
El protagonista regresa rápidamente a su cuarto agradeciéndole, mientras su hermana se queda un poco confundida por esto. Al escuchar a través de la puerta, Kim oye a Hungi decir que nunca lo ha visto tan emocionado antes y se siente culpable. Cierra la puerta rápidamente y la tranca para regresar al portal. Cruza y es teletransportado nuevamente al lugar donde estaba el pequeño diablillo. Corre rápidamente al lugar, regresando al calabozo. Se da cuenta de que el pequeño diablillo ya se ha ido y lo busca por todas partes, pero no lo encuentra ni tampoco el dinero. Encuentra el panel verde de nuevo, que habla sobre el pequeño diablillo y el dinero, ordenándole que complete la sincronización y active la entrada al calabozo. Kim está muy confundido por esto. El protagonista le pregunta al panel qué demonios es y por qué un pequeño diablillo robaría pedazos de papel. Se queda en completo silencio y quietud. Tira su chaqueta de tela al suelo con fuerza, la maldice y se sienta en el trono. Un poco triste por todo esto, Kim no sabía que todo su trabajo había sido en vano. Al tocar el mármol de su asiento, nota algo brillante y al presionarlo, el panel revela más información, funcionando igual que el tatuaje en su brazo. No le importa mucho, se queda quieto contemplando todo, pensativo. Decide activar la sincronización porque necesita encontrar su dinero. Piensa que también podría dejarlo ir, ya que eso solo aumentaría los incontables calabozos. Luego razona que tal vez lo están arrastrando a los calabozos como a otros niños del calabozo. Mientras presiona para iniciar la sincronización, el panel verifica todas sus calificaciones. El protagonista se pregunta si solo era cuestión de presionar sí y que inmediatamente aparecería una puerta. Pensándolo mejor, Kim se da cuenta de que está perdiendo el tiempo y sería más fácil simplemente cavar el suelo tras el pequeño diablillo. De repente, el panel verifica que está calificado para ser el rey de Naga y comienza la sincronización. Mientras no entiende nada, una luz blanca muy brillante aparece y revela que el laberinto lo ha registrado como su maestro. Mientras una voz resuena en su cabeza, el laberinto se reorganiza de acuerdo con los datos sincronizados. Nuevamente aparece una fuerte luz blanca y revela una enorme puerta, indicando que la sincronización está completa. Se detiene y observa todo a su alrededor en completo silencio, diciendo que todo está mejor que antes, aunque aún está oscuro y da miedo. De nuevo, el panel verde aparece frente a él y el protagonista se da cuenta de que no hay muchos cambios, excepto por los detalles en la ventana de estado. Nota la puerta y deduce que podría ser la entrada al laberinto. El pequeño diablillo emerge de la abertura que apareció y rápidamente vuelve a entrar al laberinto para evitar ser notado. Aún así, es observado y mirado por el protagonista, que pronto lo ve y le pregunta cómo se atreve a entrar. El ser con cuernos rojos piensa que una persona normal no notaría su presencia y no sabría que algo pasó por ahí. Desesperado, mira a su alrededor atentamente y preocupado. Pronto, el protagonista agarra al ser demoníaco del cuello, tal como hizo con el dinero, y lo sacude frenéticamente de arriba hacia abajo. Inmediatamente le lanza un poderoso golpe en la cara. El pequeño diablillo cierra los ojos con una expresión de gran dolor y agonía. Kim le dice que pensó que no se atrevería a regresar, y luego le pide que le devuelva su dinero, de lo contrario, lo matará. Sacude al pequeño diablillo y ve que no tiene el dinero. Así que rápidamente le pregunta dónde está su dinero y si sabe qué tipo de dinero es. Lo agarra nuevamente del cuerpo y lo sacude. Entonces algo cae del ser demoníaco, mientras Kim dice que ya no necesita ese dinero. Mira el objeto que acaba de caer de la criatura. Es una joya terrestre. La joya terrestre es una piedra preciosa que solo se encuentra en Geyser. Puede estar enterrada muy profundo en la tierra o escondida dentro de una planta rara. Sin embargo, es casi imposible encontrarla sin métodos. Y generalmente, la gente mata bestias peligrosas para obtenerlas y se venden a precios muy altos. Kim piensa rápidamente que menos de 1 gramo de la piedra podría valer millones y que la piedra tiene buen tamaño, debiendo valer decenas de miles. Sacude frenéticamente al pequeño diablillo de nuevo y otra joya terrestre de un color diferente al anterior emerge. Se pregunta cómo es posible tener 2 joyas en la mano. El ser demoníaco se sacude y logra liberarse de Kim, corriendo rápidamente hacia la puerta. Con tristeza, ve al ser escapar rápidamente. El protagonista piensa que está bien porque consiguió 2 joyas terrestres, pero de repente una brilla con una luz blanca muy intensa en su mano. La mira fijamente, asustado. La luz no pierde fuerza y él continúa observando de cerca. Mientras sigue mirando la fuerte luz de la piedra, se pregunta qué pasó, mientras un panel aparece frente a él diciendo que sacrificó una joya y que la durabilidad del laberinto será restaurada y mejorada. Salta frente a él y se pregunta por orden de quién sucedió eso. Intenta agarrar la piedra en su mano de nuevo, pero simplemente se desintegra en polvo y fragmentos.
El panel indica cuántas horas quedan para la restauración y revela el tiempo restante para que el protagonista suba de rango. El laberinto lo mira atentamente y preocupado por esta nueva información, lamentándose dice que la piedra valía lo mismo que un coche. 4 días después, a pesar de sus preocupaciones, la boda de Cani salió muy bien, con muchas bendiciones generosas de un chingo de gente. Después de mucha negociación, también vendió una joya terrestre que le quedó por un precio muy alto de 18 millones. No podía creer el valor de la piedra. Aunque era un precio más bajo, era suficiente para comprar un regalo de boda que daría en secreto por culpa de su papá. De nuevo, aparece el panel verde, revelando que la mejora del laberinto está casi completa. Piensa en el valor de la piedra que usó para esta mejora y reflexiona que ya no sirve de nada lamentarse por el pasado. Espera que la mejora haya valido la pena. Ordena que el portal se abra de inmediato. Este se abre rápido y él entra con calma. Es teletransportado al laberinto y pronto se encuentra con información que revela que la mejora está completa y que el laberinto ha creado un nido. El protagonista se pregunta sobre un nido de naga y escucha un ruido extraño que viene de la puerta del laberinto, rodeada de un polvo denso. Se pregunta qué está pasando. En ese momento aparece una pared bloqueando, y eso sería el nido de naga. Es muy diferente a lo que esperaba, ya que está muy vacío, y él imaginaba un ambiente humano y pegajoso, digno de reptiles reales. De repente, una enorme pata aparece detrás de él y se pregunta sobre la bestia y por qué aparece de la nada. El panel revela que son trabajadores naga, solo unos monstruitos adorables y no lo que Kim esperaba. Ellos esperan una orden del rey del laberinto. Kim admite que sabe muy bien lo que deben hacer unos trabajadores de bajo rango, porque también participó en excavaciones. Ordena que 3 trabajen como exploradores y dibujen un mapa con el laberinto en el centro. También les dice que investiguen factores de riesgo, recursos y la ecología del entorno, y que eviten peleas para priorizar su supervivencia. El rey piensa que originalmente los adorables monstruos deberían ir con guardias, pero no tiene ninguno a su disposición en ese momento. Ordena al resto que cabe en un agujero en la opuesta al nido y creen un almacén. Revela que no tiene muchas expectativas de sus trabajadores porque son pequeños y torpes. No serían rápidos ni fuertes, y son presa fácil, pero son bastante impresionantes a pesar de todo. Rápidamente, el grupo de 3 construye el almacén en menos de 1 hora, como se les indicó. Mientras tanto, una parte del equipo de exploración regresa, y Kim se pregunta por qué solo ha vuelto una parte. Solo uno aparece y se pregunta dónde están los demás, dejando la oración sin terminar y con un enorme suspenso en el aire. Se pregunta dónde está el resto del equipo y si habían muerto en la misión. Piensa que debería haber ido con ellos, ya que los trabajadores no existen en la categoría de fuerza de defensa militar. Razona que es un ruido permanente de El Baviduran que surge. El sonido era otro trabajador llegando, y Kim se pregunta si todos están bien, si los botines fueron muchos, por eso regresaron a dejar algo, y que era un honor preocuparse. Las noticias dicen que la moral y la eficiencia de 4 trabajadores aumentaron, lo que genera celebración entre los trabajadores. Uno de los monstruitos le entrega algo al rey. Era un mapa que se estaba actualizando en ese momento. El mapa traía información sobre la durabilidad y defensa del lugar. Kim piensa que, aparentemente, no necesitará salir a crear el mapa porque hay muchas cosas cerca. Mira a su alrededor atentamente mientras el mapa está frente a él y ve que el trabajador ya ha reunido varios botines, así que trajo todo lo que pudo en el camino. Kim se pregunta si debería estar agradecido por ese acto. Eran cosas de la última gran guerra de Gear, pero todas estaban caducadas y oxidadas, y no hay señales recientes de gente por ahí. También piensa que el lugar está en medio de la nada, así que no puede estar muy profundo. De repente, corre hacia algo que vio. Observa el objeto en su mano, muy sorprendido, junto con el trabajador. Parece ser otra joya terrestre. Le pregunta al trabajador si vio más de estas en su viaje afuera y le ordena que vaya a buscar todas y que les diga a los demás que hagan lo mismo. Kim corre diciendo que necesita la tasación de la piedra. De repente, para en seco al llegar al portal y piensa en lo que pasará con los trabajadores después de que se vaya. Razonando, se da cuenta de que el laberinto podría ser atacado mientras él no está. Los pequeños monstruos del cubo lo miran muy tristes, con ojos llorosos y una expresión de desánimo. Les pregunta si están seguros de que hay más joyas terrestres por ahí, y ellos responden con un gruñido afirmativo. Él le dice, está bien al trabajador que confirmó la información y piensa que es cierto, que el laberinto le beneficia por el dinero o por una verdadera oportunidad. Mientras mira a su alrededor, aparece el panel verde que dice que sacrificó más joyas terrestres y que estas están siendo reemplazadas por energía del laberinto.
Se pregunta cómo es posible que haya cambiado decenas de millones por su posibilidad. Dice que trató de dejar de pensar en el laberinto durante los últimos 5 años, pero al entrar en uno se obsesionó. Ahora entiende por qué los niños del calabozo están tan obsesionados y por qué están muriendo al lanzarse a él, además del peligro y la oscuridad de Gier.